Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elida Chávez de la Licenciatura de Pedagogía Quinto A. En esta ocasión hablaremos sobre la educación a distancia. La educación a distancia es más distante a aquel estudiante que no desea aprender, aquel estudiante que se encuentra presencialmente en el aula pero no mentalmente en ella. Y lo que pasa es que ahora estamos pasando por momentos inesperados que nos han obligado tanto a docentes como a alumnos a incorporarnos a nuevas estrategias, a nuevos retos, metodologías de estudio para poder generar un aprendizaje. Por ello, en lo personal me resulta interesante abordar este tema y bueno, hay que definir primero qué es la educación a distancia. Pues bien, la educación a distancia es un sistema o modalidad educativa donde uno o varios estudiantes se encuentran geográficamente separados, es decir, bueno, no estamos en el mismo lugar, sin embargo podemos estar generando una clase virtual, una clase en línea y todos podemos estar brindando información, brindando estrategias para poder generar este aprendizaje. Muy bien. Y bueno, lo que sucede aquí es que todos tenemos que poner de nuestra parte, utilizar los medios que sean necesarios para salvar esta distancia. Y bueno, pues también hablemos sobre los antecedentes de la educación a distancia en México. Para ello, pues consulté la información de antecedentes históricos de la educación a distancia de la UNAM por el licenciado Guillermo Roque, quien nos habla sobre el desarrollo histórico, comenzando por la innovación de la piedra, madera y todo lo que se pudo utilizar en la antigüedad. Esto pues fue considerado como tal la primera expresión de la educación a distancia, ya que permitió conservar y trasladar de cierta u otra manera la información. Después viene la imprenta, las correspondencias, los medios de difusión colectiva, que son pues la radio, la televisión, y pues estos son poseedores de información que de una cierta manera pues también nos brindan un aprendizaje. Posteriormente se inventa la computadora a mitad del siglo XX, de ahí la invención de las redes sociales, el correo electrónico, lo cual pues llevó más allá la información por medio del correo, ya que se pudo pues enviar más información un poco más a cierta distancia. Y bueno, a principios del siglo pues también llegó el internet, con ello la posibilidad de distribuir contenidos educativos. En los años 70 la educación a distancia toma un segundo impulso gracias a las tecnologías, es así como a partir del año 2000 su crecimiento ha sido incontenible en las universidades virtuales. Según que 1998 lo que caracteriza a esta forma educativa es la separación física entre el profesor y el estudiante, y pues es que es verdad, lo que sucede aquí es que pues estamos a distancia, tenemos que hacer uso de la clase virtual, la clase en línea, y pues no es lo mismo que estar físicamente con el profesor, físicamente con los docentes. Y bueno, también menciona sobre la utilización de materiales didácticos. Efectivamente, cuando estamos en el aula formamos equipos, podemos llevar material, podemos utilizarlos, podemos interactuar, podemos reflexionar acerca de ello, lo cual pues resulta un poco no difícil, sino que es diferente y es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Bueno, también nos menciona acerca de los usos del medio de comunicación, que efectivamente pues también resultó como un reto para todos tener que hacer uso de herramientas, internet, la computadora, ciertas aplicaciones de las cuales no teníamos conocimiento y que pues ahora está costando un poquito de trabajo, y lo hablo pues en lo personal, ¿verdad? Bueno, Lorenzo García también nos menciona, Lorenzo García 2001, perdón, que es el coordinador de la cátedra de UNESCO sobre la educación a distancia. Él nos menciona ciertas definiciones también acerca de ello, que de igual manera menciona el punto de la separación sobre el profesor y el alumno, la utilización de medios técnicos para facilitar al estudiante el acceso a los conocimientos. Bueno, él menciona en una de sus definiciones que los estudiantes pueden aprender de manera flexible e independiente, y pues es correcto. Y pues bueno, también resulta interesante hablar sobre el origen de la Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM. Pues bien, la educación a distancia es un fenómeno de organización educativa que se presentó en México formalmente en la década de los años 30 del siglo XX. Los principales objetivos era atención a grupos sociales como la enseñanza de adultos, la educación extraescolar, escuelas nocturnas, y bien, ya desde este momento pues tomaban en cuenta o se consideraba el estudio y el trabajo, es decir, tenían consideración en el tiempo, sobre los horarios flexibles. Sin embargo, hubo recursos que cayeron, que fueron desplazados, y pues después se introdujeron nuevas herramientas de información, de comunicación, de distribución,
como el envío de materiales didácticos. También hubo experiencia en la introducción de medios como la radio, la televisión, y bueno, esto ayudó a modificar y a sustentar la comunicación y la educación convencional. De igual manera se impactaron en las formas de organización, los saberes y los contenidos. La identificación de algunos elementos de la educación a distancia, ya como un programa pedagógico con organización y estructura, metas, de atención a los problemas sociales. Se presentó también la forma evidente en México con el modelo implementado por la asociación creada en 1822 con el fin de promover la educación primaria entre los sectores marginados de la capital del país. Siendo vicepresidente Valentín Gómez y con ayuda de José María, pues ellos elaboraron un conjunto de leyes, decretos emitidos el 21 y 23 de octubre de 1833. Esta normativa destaca la educación abierta y a distancia, la disposición de ampliar la apertura, es decir, crear más escuelas, hicieron escuelas nocturnas con un mayor número de jóvenes, para que tuvieran esta oportunidad de aprender, así como crear escuelas normales para maestros. En 1842 hasta 1845 fue la primera ocasión en que un tipo de sistema de educación a distancia se implementa en todo el país en un nivel educativo. Con las leyes de la Reforma de 1867 y 1869, posteriormente la Ley Lerdo de 1874, el proyecto educativo mexicano quedó establecido. Sin embargo, hubo un problema que fue llevar a cabo la práctica. Llevarlo a la práctica fue lo que más costó en este caso, dado la infraestructura educativa. Era sumamente limitada y los recursos destinados a la educación pues eran insuficientes. Y bueno, en los años 30 la preocupación por la preparación técnica culminó, pues se realizó la inauguración del Instituto Politécnico Nacional el 27 de febrero de 1937. También las universidades privadas crecieron a partir de 1940. Una de las más representativas de la educación a distancia pues fue el Instituto Tecnológico de Estudios. Y en 1947 se inauguró el primer campus con 1,000 alumnos en la ciudad de Monterrey, eso en el estado de Nuevo León. En el año 1987, a través de esta Dirección General de Evaluación, por medio de la SEP, se identificaron 28 instituciones públicas y privadas con programas de educación abierta. Y bueno, se convocó a participar en la primera reunión nacional de estudios de educación abierta, en Querétaro, en octubre de ese mismo año. Y bueno, en este evento fue muy significativo el espacio de discusión y reflexión nacional sobre las características de la educación abierta y a distancia en el país. Asimismo, en 1987 la UNAM establece la primera conexión a la red académica de SEP mediante enlaces telefónicos. En 1988 la TV UNAM inició la emisión de algunos programas vía satélite a través de la red universitaria de la televisión en todo el país. También de igual manera en 1987 la UNAM estableció un convenio de enlace a la red, la cual se realizó haciendo uso del satélite. Se llevó a cabo la primera videoconferencia, vean qué interesante, el primer enlace para conectar a las redes del área local. Y bueno, estas experiencias dieron como resultado que la UNAM se convirtiera en la primera institución educativa de Latinoamérica en incorporarse a la red de Internet mundial. Y pues bien, como cada universidad, pues la UNAM también planteó sus objetivos. Lo primero pues era dar las alternativas de solución a los problemas, las manifestaciones universitarias y pues democratizar la educación, es decir, hacerla masiva, hacer más grande, establecer pues como información que pudiera llegar a toda la sociedad. Y bueno, sus objetivos más trascendentes fueron los de crear y revisar permanentemente sistemas de transmisión, evaluación y pues el registro de conocimientos. También pues estableció las bases prácticas y la organización necesaria para que la población que no pudiera hacer estudios universitarios por las condiciones tradicionales pues pudieran realizarlos desde pues no sé dónde brindaban sus servicios, desde pues otras ciudades, desde el campo y pues sin necesidad de someterse a horarios o ni a calendarios rígidos. El objetivo también pues era que toda persona que tuviera interés y cumpliera con los requisitos que la universidad exigía pues pudiera ingresar e inscribirse sin ningún problema a ella.
Y pues bueno, de igual manera recordemos que pueden existir distinciones en educación abierta y a distancia. En este caso sobre la abierta, pues en 1984 se reforzó el concepto de la educación abierta como un apoyo desarrollado a la educación tradicional. El aprendizaje abierto pues no es tan estrechamente predeterminado en sus objetivos y bueno, los contenidos respecto al tiempo, el lugar, las condiciones, el aprendizaje. Y bueno, en este sentido puede decirse que es un sistema que se adapta al ritmo individual del trabajo y en este caso pues del estudiante. El modelo de educación abierta implica también que el estudiante estudie mayor tiempo por su cuenta propia. De igual manera a veces puede ser que acuda de manera presencial al lugar, en este caso de la escuela, para recibir retroalimentación directa. Y bueno, la educación a distancia, pues en este caso en particular, lo del nivel medio superior se fortalece únicamente con la presentación de los principios y pues el derecho a la educación. De igual manera, pues el acceso a la permanencia educativa pues incluye aspectos de transformación, de organización académica y pues pedagógica. Con el desarrollo de los medios de comunicación y las telecomunicaciones, la educación a distancia tiende a reducir la comunicación profesor-estudiante, es decir, pues estar alejado, no tener esa comunicación física. Sin embargo, pues por lo general la metodología se preocupa por proporcionar al estudiante una atención individualizada en cuanto se diseñan acciones para que el estudiante por sí mismo sea gestor de su propio estudio. Porque bueno, pues también existen los alcances y las limitaciones de la educación abierta y a distancia. El alumno está siempre en contacto con su tutor y recibe el material necesario para realizar sus trabajos, que bueno, pues el docente le envía con el apoyo ya sea de escritos, videos, discos compactos. Bueno, el estudiante va a realizar sus trabajos de una manera práctica. De hecho, habrá ocasiones en que el estudiante acuda a la institución, ya sea a recibir pues alguna tutoría, realizar exámenes, aclaraciones, puede ser ya sea hasta en la oficina. Bueno, algunos de los alcances es la disponibilidad de tiempo, el acceso a las plataformas virtuales, la disciplina que debe tener pues el alumno, también tanto el docente. Bueno, el ahorro de tiempo, de dinero y pues demás. Algunas de las limitaciones que pueden existir en la educación abierta y a distancia pues es que a veces no se nos responden las dudas en el momento, porque no todo el tiempo que nosotros vamos a estar realizando nuestro trabajo, nuestra tarea, nuestro proyecto, pues el maestro no va a estar conectado. Vamos a dejar nuestra duda y vamos a tener que esperar. De igual manera puede ser que no exista una retroalimentación en el momento que nosotros así lo deseemos. Y bueno, no existe pues como tal la interacción física que a veces es muy necesaria. También lo que puede existir como limitación es el conocimiento sobre las TICs, que muchas veces puede ser esto algún detalle de problema que tengamos, que se nos presente porque no tenemos conocimiento de ello. Y bueno, el tiempo pues limitado al acceso de la plataforma, los problemas técnicos que pudieran existir. De hecho, pues puede ser que en ocasiones hasta algún fraude. Ahora bien, pues es momento de reflexionar acerca de esto, justo lo que hacemos la educación a distancia debido a la pandemia del COVID-19. Y bueno, pues revisando información que nos brinda la UNESCO, encontré que bueno, más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados, es decir, pues hemos tenido que buscar alternativas para poder llevar a cabo nuestra educación, poder generar aprendizaje. Y bueno, mencionan también que más del 70% de estudiantes vienen de familias de bajos ingresos, que quiere decir que pues no todos contamos con los ingresos para poder llevar a cabo nuestra educación. Muchas personas pues no cuentan con alguna computadora, celular o puede ser que el internet en la zona donde se encuentran, entonces sea difícil poder llevar a cabo esto que es lo que más queremos, ¿no? Generar aprendizaje. Y bueno, también menciona que solo un 60% de la población cuenta con acceso a la red y es lo que les comentaba. De hecho, en lo personal, pues compañeros de la universidad donde me encuentro mencionaban, se me dificulta poder llevar a cabo este trabajo, poder realizar este proyecto, porque donde me encuentro pues no hay señal, no hay la red y tengo que salir y ahorita está todo cerrado, entonces pues sí se complica la verdad. Y es que parece fácil, pero lamentablemente pues no todo nos llegó un día de repente, no estábamos preparados y como tal pues se presentó un reto para los docentes de todos los niveles educativos, para nosotros como alumnos.
y bueno, lo cual requiere el desarrollo de nuevas habilidades, además de la adaptación, la experimentación constante para poder cumplir con los objetivos que ambos necesitamos realizar. Y bueno, esto que pasó pues inesperadamente, los cierres de planteles educativos, pues impulsó de la noche a la mañana un reto que en lo personal pues fue difícil, las escuelas, las universidades. Y bueno, citando aquí a Giovanni Santori, él menciona que, bueno, él habla sobre el Homo obediens. Y bueno, pues menciona que se necesita ver o tocar para saber que existe, que debe haber la necesidad de comunicar de manera física por medio del lenguaje. El autor afirma que el avance del Homo sapiens pues hacía como el entendimiento sobre su capacidad de abstracción, lo cual pues se logra mediante la adquisición del lenguaje verbal. Todo el saber del Homo sapiens, dice el autor, se desarrolla en la esfera de los conceptos y las percepciones mentales. Entonces comenta también pues que de un modo tiene que percibir uno la información por medio de nuestros sentidos. Al iniciar mi video pues comentaba también que efectivamente en algún momento pudimos habernos preguntado sobre la educación a distancia y virtual, o sea, qué aprendizaje íbamos a tener nosotros, que si para ello se necesita comunicación, se necesita lo que es la interacción entre el docente y el alumno, se necesitan momentos de reflexión en el aula, se necesitan aportar ideas. Educación a distancia, o sea, si no lo preguntamos, ¿cómo es que se va a generar el aprendizaje? Y vaya, sí que existe una educación a distancia y sí que se genera un aprendizaje, porque efectivamente a veces podemos estar en el salón de clases físicamente, pero si nuestra mente está en otro lado, si estamos en el celular, si estamos platicando con el compañero de al lado, pues realmente no vamos a generar un aprendizaje. Y bueno, vamos a estar más distantes que como lo estamos ahora, ¿no? Por medio de una plataforma, por medio de la computadora, por medio del celular, pero que sí se está generando aprendizaje porque los docentes lo están haciendo, que de una cierta manera ha sido también un reto para ellos. Y yo creo que únicamente se necesita compromiso, las ganas de querer aprender y de aprender del todo, aprender a manipular las tecnologías, aprender sobre nuestro propio beneficio, aprender cosas nuevas, que bueno, en este caso es lo justo. Queremos generar un aprendizaje, pues hay que buscar las alternativas. Bueno, a veces buscamos pretextos tan absurdos y decir que la educación a distancia no es buena, que no sirve, que no genera aprendizaje. Claro que es buena y claro que sí existe si tú así lo quieres. De igual manera, pues Luis de la Peña nos habla sobre la importancia del uso de la tecnología y la ciencia en México. Él comienza por decir que México es un país subdesarrollado y bueno, pues en la verdad y más en estos tiempos por la situación en la que nos encontramos. Es decir, él menciona que un país subdesarrollado pues es un país anormal, un país enfermo, un país que vive en proceso y por ello se utiliza la palabra subdesarrollado para ocultar el origen del problema, que es la dependencia económica y todo lo que de ella se deriva. Y bueno, hace hincapié en una de las problemáticas, que es un efecto no poder adecuarlo a la ciencia y a la tecnología. Y pues es que necesitamos una ciencia de otro tipo, adaptada a otras necesidades, a otros fines. Y bueno, en este caso yo me voy por la parte de lo que vivimos ahora, porque no estábamos preparados pues para esto, no estábamos envolviéndonos en lo que es ahora la ciencia y la tecnología para poder utilizar estas plataformas que nos llevan a realizar trabajos, a realizar tareas y bueno, para poder tener hasta nuestras clases. Él menciona también que cada sociedad pues requiere un estilo de ciencia propio y en esta ocasión pues necesitamos más que una ciencia, necesitamos más que la tecnología, el internet, las plataformas para poder llevar a cabo la comunicación y el aprendizaje. Y más que nada pues ahorita en tiempos del COVID que nos brinda esta brecha, esta distancia. Y bueno, pues también todo esto nos lleva a abordar el concepto de desigualdad, que bueno, Bourdieu nos afirma que la desigualdad del éxito académico no es el resultado de la desigualdad económica, sino por la capital cultural. Él menciona que pues esto implica en que el niño lleva desde el seno familiar y antes de ingresar a la escuela todas las cualidades, capacidades y habilidades que requiera para aplicar en la escuela, que esto lo va a llevar pues a cumplir satisfactoriamente todos sus deberes educativos para generar un aprendizaje. En efecto, pues hay quienes tienen más que otros y Bourdieu menciona que esa desigualdad de distribución da beneficios
pueden ser de rareza, si todo el mundo tuviera lo mismo. Y bueno, en este momento todos estamos pasando por lo mismo, por la misma situación a causa del COVID-19. Y y de una u otra forma se intenta sacar beneficio de las prácticas que hacen otros para poder sobresalir ante esta situación. Ahora pues no importa si tienes dinero o las condiciones en las que te encuentras, la situación es la misma para todos, no poder salir de casa, estudiar en línea, hacer clases virtuales, entre otras. En este caso el beneficio pues podría ser que existe el apoyo mutuo entre todos, que todos tratamos de cuidarnos, todos tratamos de salir adelante, todos estamos pues ya de una u otra forma desesperados por querer salir de esto, de lo cual no estábamos preparados. Implicó retos, implicó pues muchas cosas, ¿no? Está afectando la situación económica, algunas personas pues se han quedado sin trabajo, entonces no es pues beneficio. En este caso la verdad es que sí está afectando, y bueno, debemos de reflexionar acerca de ello y poner toda nuestra parte para poder llevar más que nada como estudiantes pues la enseñanza, como estudiantes pedagógicos que somos también nosotros, pues poder hacer hincapié a las demás personas que pues sí se puede realizar la educación a distancia, se puede generar un aprendizaje si es que nosotros así lo deseamos. Y bueno, pues yo agradezco mucho su atención brindada en este video, y pues les comento nuevamente a reflexionar sobre la situación en la que estamos para poder salir adelante todos juntos como país, ahora sí que como pues todo el mundo, toda esta pandemia pues que ha sido extendida. Y bueno, hay que apoyarnos mutuamente. Les agradezco y les recuerdo mi nombre es Elida Chávez, de la licenciatura de Pedagogía Quinto A. Gracias.